¿Usted sabe lo que ocurrió el día que entregó su corazón a Jesús? Se lo voy a explicar brevemente y quiero hacerlo de manera muy sencilla. Cuando usted hizo una oración de fe, no solo lo pronunció de manera física, no solo se oyó eso, sino que dentro de su interior hizo un eco espiritual esa oración. Y vino un aliento de vida sobre usted. Sopló Jesús sobre usted vida. Sopló espíritu de vida sobre usted. Y usted comenzó a nacer de nuevo. Nació de nuevo ese día. Y un niño espiritual comenzó a crecer en usted. Algunos llevan años y esas personas ya son más maduras. Otros llevan un poquito de tiempo. Pero nació algo nuevo en nosotros. Y esa vida necesita ser enseñada. Necesita ser formada. Necesita educarse. Yo estoy haciendo el esfuerzo con mis hijas porque desde pequeña quiero instruirlas en el camino del Señor para que el propósito que Dios tiene con ellas se cumpla a cabalidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos, Rodrigo, la responsabilidad que tenemos como padres, esa es la responsabilidad que tenemos, Carlos, de poder instruir a nuestros hijos en el propósito que Dios diseñó cuando estuvieron en el vientre de su madre. Porque recuerde, el propósito nuestro no es un accidente, sino que es algo eterno, algo que Dios pensó desde la eternidad para usted y para mí. Yo me desarrollo en lo que hoy hago, me desenvuelvo en el ministerio que hoy desarrollo porque desde la eternidad Dios me vio como un profeta, como un pastor y me indicó asignado para su vida y poder estarlo pastoreando hoy. No es un accidente, nuestro ministerio tiene que ver con la eternidad y los propósitos eternos del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Esa vida que nació en usted va generando cambios, ¿cierto? Y desde adentro se va manifestando la vida de Dios en nosotros. Y hay cambios en nuestra conducta, cambios en nuestra manera de hablar. ¿A alguien le ha pasado que le preguntaron, oye, ¿por qué ya no dices garabatos? ¿Por qué ya no hablas mal? ¿Por qué ya no haces esas actividades de perdición? ¿Sabe por qué? Porque en usted nació algo nuevo. La vida de Dios se manifiesta y se expresa en lo bondadoso, se expresa en un esfuerzo de hacer lo que agrada al Señor. Entonces, cuando usted y yo cometemos errores, lo que hacemos no es rompernos, no es romper nuestras convicciones, no es romper lo que creemos, lo que levantamos y decimos nosotros creemos en el matrimonio, nosotros creemos en la virginidad. No, nosotros no nos rompemos porque lo externo no puede quebrarnos. Escuche, lo que nosotros vivimos cuando caemos en pecado, cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios nos estableció, es una corrupción. Y corromperse es romperse desde adentro. Haga esa diferencia. Las personas que no conocen a Dios están expuestas a presiones externas que los hacen ir hacia el pecado. La gente del mundo no tiene el Espíritu de Dios. Entonces ellos reaccionan conforme a las presiones de afuera. Entonces les muestran un cigarro, ¡pum!, ellos lo toman y lo fuman. Les dan un copetito, ellos lo toman y lo ingieren y se emborrachan. ¿Por qué? Porque ellos se rompen desde afuera, porque no ha nacido en ellos la vida de Dios. Mire qué interesante cómo se lo estoy explicando. Pero en usted y en mí está el Espíritu Santo y la vida de Dios fluye desde adentro. Por eso Jesús dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las murmuraciones? De adentro. Porque los que conocemos a Dios nos corrompemos. Y el único antídoto contra la corrupción, escuche, es la integridad. Es la integridad. Y hay muchas personas que vemos los privilegios como una bendición, pero pueden estar queriendo corrompernos, corromper nuestros principios. Así que tengamos cuidado, porque no solo seremos probados en nuestra integridad en cosas ordinarias, sino que también los que están en lugares de privilegio se verán expuestos. Imagínese, Dios nos bendice y crecemos como iglesia. Y usted sabe que cuando la iglesia crece, crece todo. Crece la fama, crecen los recursos. Y yo empiezo a poner mi mano donde no tengo que poner mi mano. Y me corrompo y cambio mi convicción de que lo que el Señor trae, las riquezas que Dios trae a la iglesia son para mí. Y me empiezo a quedar con todo. Imagínese, me corrompo desde adentro y rompo el llamado que el Señor puso sobre mí. Me fue dando privilegios, por supuesto, pero me vi expuesto a perder mi integridad. Me gustó la idea de desarrollar la integridad como lo planteaba Simón. Yo escuché el sermón en 2 ocasiones y me bendijo mucho. Y le dije, lo llamé ayer, le dije, mira, voy a apuntar algunas cositas más para hacer más integral el sermón. Creo que en 2 tandas vamos a poder desarrollar una mejor idea de integridad. Integridad es una decisión que con urgencia tú y yo tenemos que tomar. En todos los lugares en donde estamos seremos probados en nuestra integridad. ¿Queremos cambiar a una generación? ¿Queremos bendecir nuestro entorno?
¿Queremos ser testimonio para la gente que nos rodea? No lo vamos a cambiar con palabras, con discurso y con sermón. La palabra de Dios tiene poder, pero cuando va acompañado con una conducta consecuente a lo que estamos predicando. Si no, nuestras palabras serán como címbalo que retiñe y como hoja que se lo lleva el viento. ¿Sabe lo que significa eso? No tendremos consistencia, no tendremos firmeza. La hoja del viento corre un viento fuerte y la lleva donde quiere. No tiene peso. Y así a veces muchos de nosotros vivimos sin peso, porque la integridad nos da peso, nos pone fundamentos, nos afirma en el mensaje que el Señor pone en nuestros corazones. La integridad es una decisión que hoy tú y yo debemos tomar con urgencia. La diferencia la hace una iglesia íntegra. La gente está cansada del discurso. Fíjese, la crisis más aguda que existe en Latinoamérica hoy es una crisis de integridad. ¿Sabía eso usted? ¿Qué es lo que pasa con los gobernantes de turno? Nadie les cree porque no hacen lo que dicen. Entonces nosotros queremos ir a la gente como ellos han ido a la gente, prometiéndoles cosas, discursiándoles el evangelio. Pero las personas se cansaron de eso, hermano. La gente necesita referencia de integridad. ¿Sabe por qué a Jesús no lo podían tomar preso? Porque a Jesús no lo podían pillar, no lo podían tomar en nada. Porque uno de los fariseos dijo, porque este predica y practica, porque este habla como quien tiene autoridad, porque hace lo que dice. Jesús era íntegro. Y ahí ve usted que Simón desarrolló la definición de lo que es integridad. Y yo quiero apuntar ahí justamente para completar y hacer más íntegro el mensaje que hoy vamos a desarrollar en 2 tandas. Si usted no escuchó el primero, le va a bendecir el segundo. Si no, escuche el WhatsApp de la iglesia, ya van a estar los 2 para que usted pueda ahí conjugarlos y tener una idea más acabada de lo que es integridad. Si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. La semana pasada Simón desarrolló compromiso versus integridad con Daniel capítulo 1, si no me equivoco, ¿cierto? Daniel capítulo 1. En esta ocasión vamos a ocupar Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Compromiso e integridad, parte 2. La parte 1 la escuchamos la semana que pasó. ¿A cuánto les está bendiciendo la forma en la que estamos llevando adelante la enseñanza de la iglesia? Levánteme su mano. Sí, perfecto, genial. Entonces estamos por el buen camino. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Esto es tremendo. Es aquí cuando el temor de Dios embarga mi vida. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El concepto de reino de los cielos en este pasaje es herencia de la vida eterna. No el reino como manifestación terrenal, sino herencia en la vida eterna. No todo el que le dice Señor a Jesús heredará el reino de los cielos. Mire qué tremendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Piensa en esto, imagínenselo. Un día llegará el Señor y nos pedirá reporte de cómo vivimos en esta tierra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No eché fuera demonios en tu nombre? ¿No hice milagros en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Qué tremendo. Uno puede decir, ¿hacer milagros es hacer maldad? ¿Echar fuera demonios es hacer maldad? No, la palabra nos está refiriendo a que las buenas obras afirmen nuestra salvación. Escuche, maldad es tener un Dios tan bueno que te ama tanto y rechazarlo. Eso es maldad. Hay una diferencia muy grande entre ser usado y ser aprobado. He tenido la bendición de predicar muchos años en muchos lugares, estar con mucha gente tremendamente usada por Dios. Me he sentado a escucharlos porque realmente son usados por el Señor.
Pero hay una diferencia grande en ser aprobado por Dios. La aprobación de Dios viene con la integridad con la que caminamos. Proverbios 24 dice: camina el justo en su integridad, sus hijos son felices por la forma en que caminó. Lo he dicho antes, muchos hijos están amargados por culpa de sus padres, porque sus padres no supieron honrar al Señor. La integridad es un camino. ¿Entro o no entro? Es nuestra decisión si queremos caminar honrando a Dios o si queremos caminar honrándonos a nosotros mismos o a nuestro entorno. La integridad es una decisión que con urgencia todo aquel que quiere impactar a su entorno, a su país, a su generación, yo no sé dónde tú tienes sueños, tiene que tomar. La integridad es de vida o de muerte en la vida de alguien que quiere servir al Señor, porque es muy diferente ser usado que ser aprobado. ¿No eran usados estas personas? ¿No eran usados? Usted se admira. Yo veo, hoy hay una corriente que se admira de que por Facebook usted ve milagros. ¿Lo ha visto? Yo he visto. Por su gracia el Señor a mí me usa para sanar enfermos. Lo vi antes de que apareciera Facebook, por ahí por el año 2005, viví un mover de sanidad. He visto por la gracia del Señor pararse paralíticos de silla de ruedas y no lo subí a Facebook. Y no lo voy a subir a Facebook, porque no es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Entonces yo veo una corriente de gente que tiene puesta su mirada en ser usado, pero no en ser aprobado. Ser aprobado es muy distinto, hermano. La aprobación viene de la mano de cómo, con qué móviles y qué es lo que perseguimos con lo que hacemos. Integridad es honrar a Dios, no honrarte a ti, no sorprender a la gente, sino hacer sonreír a Dios. Porque un día muchos usados serán rechazados y serán reprobados. La aprobación tiene que ver con conocer. Con conocer. La aprobación tiene que ver con conocer a Dios y con ser conocidos por Él. Escuche, todo lo que nosotros hacemos se resume en esto: conocer a Dios y ser conocidos por Él. Porque cuando lleguemos arriba solo entrarán los que Él conoce. No los que pusieron su esperanza en lo que hicieron, sino en los que saben que Dios los conoce. Allá arriba va a entrar uno que nunca hizo un milagro, hermano, pero va a heredar el cielo. Porque se dedicó a conocer a Dios y dejar que Él conociera hasta lo más íntimo de su corazón. Conocer en la Biblia, para los que han estudiado, uno usa una herramienta hermenéutica que se llama eufemismo, ¿cierto? Aquí tenemos a varios doctos, rabinos. Uno, para poder entender, la Biblia en Génesis expresa que Adán conoció a Eva. Y no fue que, hola Eva, yo me llamo Adán, ¿cómo estás? Oye, me caíste bien, bien bonita, ayudidonia, ven. No, conocer en la Biblia es un eufemismo que habla de una relación íntima sexual. Para que usted lo sepa, los niños tápense los oídos arriba. Pero cuando, voy a contarlo, mi amor, no sé dónde está mi esposa, pero lo voy a contar. Me acuerdo que cuando nos íbamos de luna de miel, llegamos el día domingo tarde y nos acostamos tarde porque todos los vecinos del pasaje, mi esposa, nos iban a saludar y nosotros todavía no nos entregaban el departamento, no nos entregaban todavía el departamento. Entonces tuvimos que estar hasta como las 3, 4 de la mañana porque todos los vecinos conocían a mi esposa de pequeñita, entonces estaban felices con que yo me hubiese casado con ella. No, y entonces nos iban a felicitar, escuche, y estuvimos así hasta las 3 de la mañana y teníamos vuelo temprano. Entonces mi papá se comprometió a irnos a buscar en el auto y llevarnos junto a nuestro suegro al aeropuerto porque nos fuimos una semana de luna de miel a Iquique. Entonces, cuando estábamos en el aeropuerto le pedimos a mi suegro que orara por nosotros y mi suegro es pastor, entonces ahora nos toma las manos y dice: Señor, bendícelos, cuídalos en el viaje y como dice tu palabra, Señor, que ellos se conozcan. Pero súper ajustado a la palabra, porque es súper bíblico él. Entonces, yo sabía lo que significaba. Entonces, cuando él dijo conocer, yo dije, amén. Pero para alguien que no sabe y que no conoce, hay varios eufemismos en la Biblia que no voy a explicar porque si no se van a empezar a matar de risa y se me va a ir lo que quiero explicar. Pero la aprobación, escuche, la aprobación viene de conocer. Y conocer en la Biblia tiene que ver con una relación íntima
tiempo para Dios, conocerlo y que Él nos conozca, entregarnos y Él entregarse a nosotros. Es una relación recíproca de intimidad como con nadie en esta tierra tienes que desarrollar. Eso es lo único que te hará ser conocido y heredar el reino de los cielos. Y las personas que conocen a Dios caminarán en integridad. Diga conmigo integridad. Voy a tomar una decisión, diga. Se llama integridad. Esa decisión se llama integridad. No va a ser fácil, hermano. Te va a costar caro. Como decía Simón, la burla de mucha gente. Porque vamos a ser presionados para que nos corrompamos. Vamos a ser presionados para salir del camino de la integridad. Pero la integridad, una de sus definiciones es la siguiente: integridad es plenitud. Si usted busca en el diccionario se va a encontrar con que integridad es plenitud, es totalidad. Integridad es plenitud, totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es íntegra, está llena de Dios. ¿Lo escuchó? Una persona íntegra está llena de Dios. No le hace falta nada. La canción dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. ¿Por qué? Porque alguien que necesita algo diferente a Dios para estar tranquilo, entonces no es íntegro. Porque la integridad es plenitud, es totalidad. Escuche, si Dios está con usted, no necesita nada más. La gente que es íntegra está llena de Dios, llena de Dios. Entonces yo me preocupo cuando escucho a gente que quiere hacer algo porque no se siente completo. Viene a la iglesia y dice: hoy algo falta. No, hermano, el problema no es la iglesia. Usted no está lleno de Dios. La gente que está llena de Dios no necesita que se cante nada, porque ella levanta sus manos y adora. Integridad es plenitud, totalidad. La gente íntegra es gente llena de Dios. Usted no necesita ocupar su tiempo en otras cosas, porque usted está lleno de Dios. Es que algo me falta. Si algo te falta es porque no hemos conocido la plenitud de Cristo en nosotros. Una persona íntegra es una persona llena de Dios, llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. Vive dificultades, sí, pero confía en Dios por sobre todas las cosas. Es probada, por supuesto, pero la integridad te sostiene en los momentos más difíciles, porque estás lleno, hermano, lleno de Dios. Una cosa decidí cuando empecé a servir al Señor. Y yo le dije: Señor, no voy a necesitar nada más que a ti. Esa oración la hice a los 19 años en mi habitación y le dije: si tú estás conmigo, yo no voy a necesitar nada más. Después tú añade lo que quieras, pero yo te quiero a ti. Por eso amo al Señor, como usted ve. Por eso amo su presencia. Yo no estoy como otros pastores atrás saludando a la gente. Los saludo después. Yo tengo que estar lleno de Dios acá adelante, recibiendo la presencia del Señor y llenarme. No puedo distraerme con cosas banales. Para mí usted es importante, por eso le pregunto cómo está, lo saludo. No estoy preocupado de formas. Yo quiero el fondo. El fondo es estar lleno de Dios. Una persona íntegra es una persona que está llena de Dios. Le brota Dios, le sale Dios, se delata que Dios está con él. Integridad es plenitud, es totalidad, es estar lleno de Dios. Integridad es vivir lo que uno cree. Eso se llama convicción. Integridad es vivir lo que uno cree. Un día se acercó un muchacho y me dijo: pastor, me da miedo mirarlo a los ojos. Yo me reí y le dije: ¿por qué? Porque se nota que usted está convencido de lo que cree. No fue para mí un piropo, porque no me gusta intimidar a la gente con mi mirada, pero sí me enseñó algo. El resultado de una persona
El éxito de una persona está en vivir lo que cree, convencido. Las creencias las tenemos todos. Todos profesamos lo mismo, tenemos los mismos principios de vida, pero escuche, hay convicciones que te van a afirmar, que te van a sostener. Las creencias usted las pone acá y dice, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo aquí, yo creo allá. ¿Cierto? Uno la afirma, pero a veces las circunstancias hacen que tu mano se canse, entonces ya no crees en algunas cosas. Pues yo lo he visto, hay gente que deja creer en lo que creyó. Pero las convicciones son muy distintas, hermano. Las convicciones te sostienen a ti. Una persona íntegra, Juan Guillermo, es alguien que vive lo que cree. No estaríamos desarrollando hoy esta locura si no creyéramos que viene de Dios. Y el evangelio que recibiste no es una creencia, es una convicción con la que tienes que morir, hermano. Morir con la convicción de que Cristo es real, cambió tu vida, transformará tu entorno y viene a buscarte. Integridad es vivir lo que uno cree. Solo estoy apuntando algunas cositas más. Integridad es ser ejemplo. Más que palabras, muchas personas se convertirán con el ejemplo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Si usted quiere conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, va a tener que leerlo en el Sermón del Monte, capítulos 4, 5 y 6 del evangelio de San Mateo. Y él dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder lo que Dios hizo en nosotros. No se puede, hermano. No se puede. La obra de Dios es tan extraordinaria en nosotros que no la vamos a poder ocultar. Alguien se va a dar cuenta de que somos cristianos. Y ahí va a ser la prueba de integridad. No se puede esconder porque está sentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Aquí está el propósito de irradiar luz. Aquí está el propósito de la conducta. Escuche, para que vean vuestras buenas obras, integridad, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Se los dije hace unos meses atrás. Muchas personas no entran a las iglesias por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Porque hemos mostrado un evangelio tan diferente al que se nos pide en la Biblia. La Biblia dice que se nos entregó luz y que la luz fue puesta para estar en alto, ¿cierto? Y que se nos dio un lugar de privilegio cuando Cristo vino a nuestro corazón, y es estar arriba, no abajo, cabeza, no cola, siempre adelante, no atrás. Y eso es una responsabilidad de integridad para los que vivimos en Cristo. Donde estamos tenemos que ser los mejores. Donde estemos, Cristo tiene que brillar. No puede la gente que no es cristiana ser más llamativa que tú. No pueden, porque ellos no tienen lo que Dios te otorgó, no tienen lo que Dios te dio. Tiene que notarse la diferencia. ¿Y para qué? Para que digan que eres bueno, para que digan que eres súper espiritual, para que digan que eres la revelación de Cristo, la segunda en la tierra. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo siempre digo, si mi generación no deja de ser orgullosa, no veremos un avivamiento, porque siempre, toda generación que honró a Dios fue puesta en un lugar alto. ¿Honramos a Dios con lo que hacemos? Si usted me dice, sí, lo felicito porque en los próximos días va a ser puesto en un lugar alto. Porque la gente íntegra pelea, lucha, sufre, pero llega a un lugar de privilegio. Está condenada al éxito. La gente íntegra está condenada al éxito. Para que vuestras buenas obras la gente las vea y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más que palabras, más gente se convertirá con el ejemplo. Esto es un desafío para mí y para usted. No es fácil, no es sencillo. Caminar en integridad nos va a costar dar lo mejor, pero solo será la respuesta de nuestro interior en gratitud al Señor.
Escuche lo siguiente: integridad es ser de una sola pieza. Integridad habla de algo que no le falta nada, intacto. ¿Ha visto cuando de repente dice le robaron un auto? ¿Ha visto que sale en la noticia y dice y lo recuperaron íntegro? Porque el auto lo devolvieron ¿cómo? Sin que le falte nada, o sea, con todos los espejos, íntegro. Íntegro habla de algo de una sola pieza, ¿cierto? Miren lo que dice la palabra, lo estuvimos revisando. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. El hombre íntegro muere con las botas puestas. No importa que le digan que es religioso, como decía Simón, no importa que lo critiquen. La integridad, escuche, es una bofetada para los que no quieren comprometerse con Dios. Y usted tranquilo, que su integridad va a hablar por usted. La integridad es una voz que hace aparecer la envidia, la murmuración. Cuando uno ve a gente que hace las cosas bien, ¿sabe lo que le provoca? Rabia, porque uno no lo está haciendo bien. La integridad te diferenciará del común denominador del cristiano que solo viene y se congrega y que vive doble vida porque no es de una sola pieza. Aquí no hay gente de dos piezas, ¿cierto? No lo hay, yo sé que no, pero por si en algún momento a usted se le ocurre ser de dos piezas, recuerde que Dios le está pidiendo caminar en integridad. Dios nos está pidiendo. Mire lo que dice Santiago 3:9: con ella bendecimos a Dios con la boca y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De dos voces, de dos bocas, de dos piezas, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Sean íntegros, está diciendo Santiago. ¿Acaso de una fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, no. ¿Puede acaso la higuera dar aceitunas o la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede. El llamado de Dios para nosotros es la integridad. Es una sola línea, una sola pieza. No va a ser un día que llegue yo a visitarlo, hermano, y su esposa me diga algo que yo no sabía de usted. ¿Por qué? Porque acá la iglesia adora como los ángeles, pero en la casa habla como los demonios. Porque hay gente que se le olvidó que caminar en integridad es ser de una sola pieza. ¿Sabe usted que las cosas más valiosas están hechas de una sola pieza? Hay un violín que se hace de una sola pieza y es un violín carísimo. Hay bajos eléctricos para los que son músicos que son de una sola. La gente busca los instrumentos de una sola pieza porque tienen un sonido único. Son distintos y escuche, tienen un valor carísimo cuando son de una sola pieza. La gente que vive en integridad, cuando decidimos caminar en integridad, escuche, nos transformamos en gente valiosa. Oh, Dios saca pecho de nosotros. ¿No lo hizo así con Job? ¿Habéis visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Nadie se le parece. Y Satanás vino porque es envidioso por naturaleza. Así que si usted es envidioso es hijo del diablo, hermano. Agarró y dijo, sí, claro, porque lo tenía bendecido. Por eso es así. Quítale lo que tiene, quítaselo. Y Dios, que conoce a los íntegros, no les va a dar una prueba que no puedan sobrellevar. Sácale. Y Dios estaba allá, vaya a ver lo que te va a pasar. Porque a los íntegros no hay cómo entrarle. La Biblia dice que perdió todo, pero nunca su integridad. La mujer del vino le dijo, mira cómo te tiene Dios sanoso. Parece perro rascándote. Tus hijos se murieron, tus hijas se murieron. ¿Por qué sigues honrando a Dios? Aún así, Job retuvo su integridad, dice.
Es un desafío terrible. ¿Cuál es el valor que le estamos dando a la vida que Jesús nos entregó? ¿Sabes a qué fue comparada la experiencia de conocer a Jesús y su evangelio? A un tesoro escondido en un campo, que un hombre cavando lo encontró y dijo: ¡oh! Vendió todo lo que tenía y compró ese campo porque sabía que había encontrado algo más valioso que el campo que había comprado. ¿Qué valor tiene para nosotros la vida que Cristo nos dio? Porque el íntegro valora la obra de Dios en su vida. Escuche, integridad es un principio de vida, un valor, es un valor. La gente que tiene valor vive con integridad. Hay gente que pierde su integridad por baratijas. Hermano, perdemos la vida que Dios nos dio, la forma de vivir la vida que Dios nos dio, por robar, por mentir, por hacer cosas que no están a la altura del valor de lo que hemos recibido. Ay, pero ahí estamos. Señor, tú eres mi Señor. Levantamos la mano el día domingo. Señor, tú eres mi Señor. Toda mi vida es tuya. Siempre te alabo. Ay, nos emocionamos, pues, hermano. ¿Ah? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 13. Esto usted se lo sabe de memoria. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Recitémoslo. Que si confesares con tu boca, vamos, 1, 2, 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, suena lindo, ¿cierto? Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A usted le suena lindo y a usted le preguntan: ¿y usted confesó al Señor como su Salvador? Por supuesto que si confesares con tu boca que Jesús, yo hice la oración de fe. Pero ¿usted sabe cuál es el contexto de este pasaje? ¿Lo conoce o solo se emocionó que un día dijo: Jesús, te reconozco como mi Salvador? Porque si usted y yo estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver con lo que nosotros creemos. Este texto fue inspirado en la experiencia que vivían los cristianos en la iglesia de Corinto. En la ciudad de Corinto era una ciudad perdida, inmoral. Era la ciudad más perdida de los romanos. Estaban influenciados por los griegos helenistas que le rendían culto al cuerpo, hermano. Ahí había pornografía, había prostitución, adulterio, todo lo que podía corromper a los creyentes estaba ahí. Y ahí Pablo fue en donde más tiempo se mantuvo. Ahí fue donde le escribió sus más lindas cartas. Y de ahí seguramente le escribió a los romanos y les dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creías. Así, hermano. Pero había una realidad que envolvía ese pasaje, un contexto de la ciudad. Todas las mañanas, cuando algún romano o griego salía a trabajar y veía a alguno de sus compañeros o veía a alguno de sus amigos de donde vivía o alguien que conocía, lo miraba y le decía: César es el Quirios. Y el otro le replicaba: César es el Quirios. Y así se saludaban, porque ellos le daban deidad al César. Para ellos era el amo, el Señor. Y usted sabe que la palabra Señor en el griego se traduce como Quirios, amo, Señor, dueño. Entonces para ellos César era el Dios. César era el que les daba toda la economía. César era el que hacía posible que Roma fuera lo que era. Entonces cuando ellos se miraban decían: César es el Quirios. Es como muchos dicen: Piñera es el Salvador. Piñera es el Salvador, responden algunos. Y se cruzaban por todos lados. Y yo decía: César es el Quirios. Y tú me saludas: César es el Quirios. Qué lindo, buen día. César es el Quirios. Pero no faltaba el creyente, el convertido que iba por ahí, que estaba haciendo la obra. Entonces alguien venía y le decía: César es el Quirios. Y el cristiano le respondía:
Jesús es el Kyrios. Y él lo miraba y le decía, César es el Kyrios. No, Jesús es el Señor. Porque esa persona entendía el valor de la integridad, el valor de lo que le había sido entregado. Y usted dice, ay, ¿qué? Yo también lo puedo decir. Sí, pero en ese tiempo, ¿saben lo que hacían? César es el Kyrios, Jesús es el Kyrios, César es el Kyrios, Jesús es el Kyrios, César es el Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? Señor es el... Ven para acá. Ponte ahí. César es el Kyrios. Señores, Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios, respondían ellos. Te vamos a dar la última oportunidad. Y estaban preparando la guillotina. Estaban preparando el martirio. ¿Sabe cuántas cosas ocupan el lugar del Señor en nuestra vida? Hoy usted puede saludar a alguien y decirle, el dinero es el Kyrios. Y ellos lo van a mirar y le van a decir, el dinero es el Kyrios. Porque sus hechos delatarán quién es el Señor. Para algunos, el sexo es el Kyrios. Y ellos te dirán, el sexo es el Kyrios. Porque esas cosas tomaron el lugar del Señor en nuestras vidas. Y en ese tiempo había gente íntegra a la que le preguntaban, César es el Kyrios. Y ellos respondían, Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, suena diferente, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene para nosotros hoy la vida que Dios nos dio? ¿Cómo la caminamos? No seas exagerado, pastor. Yo te voy a mirar y te voy a decir, Jesús es el Kyrios. Dígame lo que quiera, pero Jesús es el Señor. Por eso la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino. Porque solo los que han dedicado su tiempo a conocer al Señor, al Kyrios, están dispuestos a ser ridiculizados. ¿No ve que ahí dice? Después uno no se fija, pero la Biblia dice, porque los que lo miran a Él no son avergonzados, porque los que lo reconocen como el Señor no serán avergonzados. Y aplica y dice, y serán salvos. ¿Por qué? Porque cuando ellos reconocían a Jesús, morían terrenalmente. ¿Cuáles son las cosas a las que tú y yo tenemos que morir? Para que Jesús vuelva a ser el Kyrios. ¿Sabe? A veces el Kyrios somos nosotros mismos. Vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Y así me tienen que querer. Así tienen que aceptarme. Esa no es la vida que Dios te dio. La vida que Dios te dio se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo hoy te preguntara, César es el Kyrios, ¿qué me responderías? ¿Qué me responderías si yo te pregunto, ¿quién es el Señor en tu vida?
hemos llamado nunca al altar en estos meses, solo cuando vino Neris, el profeta de México. Yo no sé, no soy Dios, no te conozco, tú no me conoces, pero hay cosas que yo tengo que rendir cuenta hoy al Señor. ¿Y sabes lo que vamos a pensar? Que este pasillo es el camino de la integridad. Y si hay alguna persona que quiere tomar la decisión de caminar en integridad, se va a poner de pie. Ahí donde está. Si escuche, usted cada paso que dé hoy va a marcar que Jesús es el Kyrios. ¿Sabe por qué? Porque hoy día lo voy a matar. Hoy día Dios me da la autoridad para matarlo. Entonces todos los que saben que Jesús es el Kyrios van a salir y van a caminar en integridad y se van a arrodillar puesto con su cabeza acá.